Muy buenas tardes, mi nombre es Jair Ricardo. Esta es mi exposición con mi compañero Andrés Vaca, costos indirectos de fabricación. Bueno, costos indirectos de fabricación son aquellos costos que debe cubrir una fábrica para la factura de un producto, aparte de los materiales y de la mano de obra. Reconocer estos costos es fundamental porque son necesarios para poder identificar el costo real que tiene la fabricación de un producto y de esta manera establecer el precio para el consumidor y los beneficios que se espera obtener de la comercialización. Bueno, algunos de estos costos pueden estar relacionados con materias primas o servicios requeridos para el funcionamiento de la fábrica. Por ejemplo, los servicios públicos como el agua y la electricidad, al igual que los implementos del aseo. Pero también costos indirectos que son de tipo salarial, por ejemplo el sueldo de un supervisor, que ese no depende de la producción, pero lo necesitan ahí para que supervise todos los trabajos. Bueno, otro ejemplo sería el alquiler de un local. Aunque es un gasto necesario para la fabricación del producto, no se puede atribuir directamente al precio de la producción. Bueno, la clasificación de los costos indirectos de fabricación. Costos indirectos mixtos. Costos indirectos variables. Bueno, son aquellos que cambian en proporción a la producción de la fábrica. Esto significa cuanto más grande sea la producción, mayor será el valor de estos costos. Dentro de esta categoría se incluyen los materiales indirectos, como por ejemplo el combustible, las herramientas, el pegamento, los suministros de la fábrica, la mano de obra indirecta, salarios de empleados que no están relacionados directamente con el proceso de producción, como por ejemplo los transportistas, los de la logística, como ahorita lo había dicho, el celador se puede decir, o el guardia de seguridad y algunos servicios públicos. Por ejemplo, si una empresa requiere un supervisor por cada 10 operarios, al aumentar la producción, obviamente vamos a necesitar otro supervisor. Bueno, los costos indirectos fijos son aquellos que se mantienen constantes aunque suban o bajen los niveles de producción. Dentro de esta categoría se incluyen los impuestos a la propiedad, depreciación de inmuebles o alquiler de edificios. Por ejemplo, si una fábrica aumenta su producción pero mantiene los mismos locales comerciales, no habrá aumento de los gastos de alquiler de inmuebles. Incluso en caso de aumentar el número de locales, estos constituirán un nuevo costo fijo. Bueno, costos indirectos mixtos son aquellos que no se pueden considerar completamente variables o completamente fijos. Por lo tanto, para su fijación deben separarse sus componentes fijos y variables. Dentro de esta categoría se incluyen algunos servicios públicos o el arrendamiento de maquinaria. Por ejemplo, servicios de telefonía de la fábrica y honorarios de los inspectores, etc. Bueno, en estos casos es necesario separar los componentes fijos y los componentes variables para planificar el gasto adecuadamente. Bueno, son los costos indirectos de fabricación: materiales indirectos, suministros de la fábrica, consumos de la fábrica y mano de obra indirecta. Bueno, los materiales indirectos incluyen suministros de limpieza y material de oficina, que si bien son necesarios para el funcionamiento de la fábrica, no pueden asignarse al costo de un producto en concreto. Estos costos se consideran de tipo variable. Esto se debe a que a medida que la producción y el funcionamiento de la empresa se van modificando, también cambian las necesidades de materiales. Bueno, la mano de obra indirecta. Los costos indirectos de mano de obra son aquellos que hacen posible el funcionamiento de la empresa, pero no pueden asignarse a un producto en particular, como por ejemplo, digamos, el valor del salario de un gerente que gestiona el funcionamiento de toda la empresa y no solo una línea de productos. En este caso también existen costos fijos y variables. Los costos fijos se refieren a los salarios de la planta permanente, mientras que los costos variables se refieren a los gastos que cambian de acuerdo a la producción. Bueno, los suministros de fábrica. Suministros de fábrica son todos aquellos materiales que se consumen dentro del funcionamiento mismo de la fábrica, pero no hacen parte de las materias primas. Esto incluye los aceites, las grasas, los lubricantes, los papeles, los cartones o piezas de alguna maquinaria. En este caso, usualmente se trata de costos variables porque siempre aumentan en la medida que aumenta la producción. Digamos, se van dañando unas piezas y hay que cambiarlas por otras, ya que entre más producción, las máquinas se van a ver forzadas a más trabajo. Bueno.
Bueno, los consumos de fábrica. Los consumos de fábrica se refieren a todos aquellos servicios que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Entre ellos se encuentran los gastos del arrendamiento, los teléfonos, los servicios públicos, el mantenimiento de equipos y depreciación de etc. Bueno, el cálculo de los costos indirectos de fabricación. La departamentalización. La departamentación es una estrategia que se emplea para clasificar los costos de una empresa teniendo en cuenta sus diferentes departamentos. En general, bueno, las empresas fábricas se pueden dividir en dos grandes departamentos: los departamentos de producción o centros de costos de producción, y los departamentos auxiliares o centros de costos auxiliares. Los centros de costos de producción son aquellos donde se desarrolla el proceso de manufactura, es decir, la parte de la empresa donde propiamente se lleva a cabo la actividad productiva. Por su parte, bueno, en los centros de costos auxiliares se refieren a todos aquellos que no desarrollan la actividad productiva, pero que son necesarios para el funcionamiento de las empresas. Esto incluye las áreas de mantenimiento, calidad, servicios generales, etc. Bueno, teniendo en cuenta que los departamentos auxiliares no realizan ninguna actividad productiva como tal, es necesario que sus costos se disminuyan en los costos de producción. Bueno, procedimiento para la distribución de los costos. Los costos indirectos de fabricación son variables de acuerdo a las características de cada empresa, por lo tanto no existe un modelo único para la distribución de estos. Sin embargo, se pueden identificar 4 pasos clave dentro de este proceso. Bueno, el primero sería identificar todos los costos indirectos de fabricación que tuvo la empresa durante un periodo determinado. El segundo, identificar a qué centro de costo auxiliar corresponde cada uno de los costos indirectos del periodo. Entre procesos se conoce como distribución primaria. Bueno, el tercero sería distribuir los costos de los diferentes departamentos auxiliares entre los departamentos de producción de acuerdo con el tamaño y la capacidad productiva de cada departamento. Este proceso se conoce como distribución secundaria. Y el cuarto y último sería distribuir todos los costos indirectos que se le asignaron a cada departamento de producción y dividirlos entre todas las unidades que fueron generadas durante el periodo. Bueno, muchas gracias. Esta es mi exposición de costos indirectos de fabricación.